Mauricio, ¿conoce la teoría de decrecimiento de Serge Latouche y qué concepto tiene con base en la evidencia científica? No hay base en la evidencia científica de esto. La idea del decrecimiento es la idea de que tenemos que reducir nuestro consumo de recursos porque el consumo de recursos que estamos haciendo es, si continuamos así, nos acabamos el planeta. Es una visión malthusiana. Malthus decía que si seguíamos creciendo a la velocidad a la que estábamos creciendo, si nos seguíamos multiplicando a la velocidad que nos íbamos multiplicando, pues íbamos a acabar con el planeta, íbamos a ser demasiados, nos íbamos a caer por los riscos, porque la cantidad de gente que seríamos sería demasiada, etcétera, etcétera, y por lo tanto había que hacer un montón de cosas, entre ellas matar a un montón de gente. El malthusianismo es un fenómeno recurrente en el análisis de la realidad. Cuando se habló de la bomba demográfica en los años 70, que esto lo hizo Paul Ehrlich, les recomiendo, hay un video amplio que hice sobre sobrepoblación. Que era un experto en mariposas, pero un día que fue a la India y vio que había mucha gente y dijo, uy, vamos a ser demasiados. Influyó en las políticas de muchos países. Provocó horrores como la esterilización forzada de mujeres, sobre todo de etnias indígenas, porque no lo haces con las mujeres ricas de las zonas residenciales de las capitales de los países. Esto lo haces contra la gente más pobre, que es la que más hijos tiende a tener porque es pobre. Cuando deja de ser pobre tiene menos hijos. No tiene nada que ver con su cultura ni con su etnia, tiene que ver con su dinero. Si no necesita hijos como fuerza de trabajo para ayudarlos en el campo, pues tiene menos hijos. Y si no tiene que reponer hijos por alta mortalidad, pues también tiene menos hijos. Y lo que ha pasado es que conforme ha mejorado la situación económica del planeta, ha ido reduciéndose el incremento de la población. Pero se decía, si la población sigue creciendo como hasta ahora, viene un desastre. Ya, pero ¿cómo sabes que la población va a seguir creciendo como hasta ahora? Si seguimos quemando madera para calentar las casas y para las industrias y para la cerámica y para el hierro, nos vamos a acabar los bosques. Sí, pero luego teníamos el carbón y entonces ya no acabamos con los bosques. Pero es que si seguimos así, ya. Pero una de las características del ser humano es precisamente que tiende a no seguir así, tiende a no seguir igual, sino que ante problemas que le surgen producto de su propia modificación del entorno al que pertenece, encuentra nuevas soluciones. Entonces, la idea del decrecimiento es enormemente malthusianista porque establece, si seguimos así, nos vamos a acabar los recursos. Entonces hay que dejar de usar los recursos. Pero esto implica algo mucho más grave. Los que usamos los recursos somos una proporción bastante pequeña de la humanidad. Uno de los ideales más razonables es que toda la humanidad pueda disfrutar de los bienes y de los servicios y de las comodidades de las que gozamos y nos beneficiamos unos cuantos, un porcentaje pequeño de la humanidad en las élites de todo el mundo, en Europa, en América, en Estados Unidos y Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, etcétera. Cuando asumes las tesis decrecentistas, lo que les dices a los pueblos de países que no han sido los más beneficiados con todo lo que ha ocurrido en los últimos 200 o 300, 400 años, desde la Revolución Científica, les dices, a ver, miren, tenemos un problema. Los recursos, y esto ya me los gasté yo, entonces ustedes no pueden aspirar a nada. Televisión, quieren televisión, ustedes son unos pijos, ustedes son unos... Uy, sí, quieres televisión, también vas a querer Netflix, ¿no? Luego en la tele. No, tú no tienes derecho a eso. Ya me lo acabé yo. Ya no puedes tener teléfonos móviles porque ya usé yo todo. Todos los metales pesados, metales raros que se necesitan para los teléfonos. Ya no lo puedes tener tú. No. Tractores, no. Yo ya el petróleo, he decidido que vamos a usar menos petróleo, yo y tú. Así que tú no puedes tener tractores como los que tenemos nosotros, y tú tienes que trabajar con las manos la tierra. Y tú tienes que renunciar a la legítima aspiración de tener los bienes materiales que tienen las personas que se han gastado las cosas. Entonces, siento que la tesis decrecentista va mucho por ese lado y no se le reconoce a mucha gente
No lo quiere reconocer mucha gente que considera que eso resuelve las cosas. Decrecemos, dejamos de usar recursos y entonces los conservamos para siempre, aunque probablemente dentro de 10 años ya no los necesitemos. Ha pasado con los metales, va a pasar con los plásticos. Estamos empezando a hacer plásticos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque se ve el fin de la petroquímica, que fundamentalmente se utiliza para hacer plásticos, etcétera, etcétera. No quiere decir esto que haya un optimismo tecnológico ciego que dice que lo va a solucionar toda la tecnología. Pero como hasta ahora ha solucionado todo, creo que lo que tenemos que hacer es tratar de solucionarlo con tecnología antes de tratar de solucionarlo diciendo vamos a comportarnos ascéticamente y pasemos a ser monjes cartujos, nosotros los que estamos verdaderamente utilizando la mayor parte de los recursos y condenando al siglo XVII a todos los que aún no disfrutan de todo esto.